Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, muchachos. Esto que yo estoy haciendo todos los días de reflexionar sobre la palabra de Dios es pura apologética. Yo no invento nada. Todo está escrito y como está escrito, simplemente leo lo que está escrito y se lo transmito a ustedes. ¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo? La iglesia que fundó Cristo fue la Iglesia Católica. La fundó hace 2000 años, en Mateo 16, 18. Ese día llama a sus discípulos y les pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y entonces los discípulos comienzan a decir, unos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías, que tú eres alguno de los profetas que han venido a este mundo. Y entonces luego les pregunta a ellos, y ustedes, los que andan conmigo, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y ahí es cuando Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús comienza a decirle, bendito tú Pedro, porque eso que tú has dicho no se lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo a ti, que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese es ese momento en que la Iglesia Católica se funda. ¿En quién? En Pedro como cabeza y en todos sus discípulos. Por eso a partir de ese momento se crea una iglesia. Jesucristo comienza a adoctrinar a estos discípulos y luego los manda al mundo entero a enseñar, a evangelizar al mundo entero, enseñando a obedecer todo lo que Él les ha enseñado, a obedecer todo lo que Él les ha enseñado. Y por eso estos discípulos se discrepan por el mundo, o se desgregan por el mundo a enseñar lo que Jesucristo les enseñó, enseñándoles a obedecer. Y por eso se crea una iglesia. Esa iglesia de hace 2000 años es la que ha venido durante todos estos años enseñándonos lo que Cristo nos ha enseñado. Y en el año 107, un papa toma la decisión de llamar, había un conflicto en ese momento en que querían dividir a Cristo o a la iglesia para los paganos y otros para los judíos convertidos. Y resulta de que ¿cómo es que se llama él? Y llega y dice, venga, no, un momentico. La iglesia no es ni para los de la izquierda, ni tampoco es para los de la derecha, para los gentiles, no. La iglesia es universal, es católica. Es que se me escapa el nombre de este caballero, hombre, para decirles el nombre de él. En el año 107 en Antioquía es cuando se nombra por primera vez el nombre de católica a la iglesia. ¿Por qué le puso católica? Debido a ese inconveniente que se presentaba en ese momento, de que unos creían que la iglesia era para los judíos convertidos y otros era para los gentiles. Y dijeron, no señor, la iglesia es universal. La iglesia es universal, luego es católica, y desde ahí se le puso el nombre de católico, que significa universal. Siguió la iglesia enseñando hasta que en el año 382 un papa, San Dámaso I, manda a recoger todos esos libros que andan dispersos por el mundo y que se predican, y comienza a reunirlos. Y es allí en un concilio donde este papa, San Dámaso I, hace la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La recolección de un montón de libros. Escoge los mejores libros y los apócrifos los coloca a un lado, y recoge los 46 del Antiguo Testamento y le aumenta 27 a ese libro, y quedó de 73 libros la Biblia católica, la Biblia de Cristo, la Biblia que ha de ser palabra de Dios para el resto del tiempo. Y esa iglesia es la que ha venido subsistiendo hasta el día de hoy, hasta que llegaron en el año 1520, 16, 17, un caballero que llama Martín Lutero, y le dio por ponerse a discutir contra el Papa. No le gustaba la ideología del Papa de ese tiempo, y entonces él dijo, yo me voy a montar mi propia congregación, y se montó su propia congregación.
creando un tema que está en la Biblia y que se llama apostasía, apostatando de la iglesia, y por eso la Iglesia Católica durante 1520 años era la única iglesia que enseñaba a Cristo, y este caballero sacerdote Martín Lutero le dio por crear su propia congregación y aplicar la Biblia como él creía que se debía aplicar, y entonces saca una nueva doctrina, y luego él no cuenta que el ayudante de él también se llena de envidia y saca su propia congregación y llama a otros conversos a seguirlo a él. Solo que ese no contaba de que había otro que lo estaba siguiendo a él, que dijo, no, yo también me monto mi propia congregación, y montó otra congregación, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Pero la iglesia que creó Cristo es una, la Iglesia Católica. La de ahí para adelante hasta el día de hoy, que hay que como 60.000 o 70.000 iglesias, no son de Cristo, nada tienen que ver con Cristo. Predican a Cristo, aleluyan a Cristo, bendicen a Cristo, pero Cristo les dijo a sus discípulos, vayan y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Martín Lutero no obedeció, y de ahí para adelante todas esas personas que creen de estar con Cristo no obedecen a Cristo, no son de Cristo. Por eso una situación bastante delicada la que hoy hay en el mundo, cuando creen que estar por fuera de la Iglesia Católica es estar salvo, y que porque pronuncian al lindo a Cristo y lo aleluyan y lo glorifican y todas las cosas, entonces se van a salvar. Y yo les voy a asegurar esto, muchachos, no hay uno solo, uno que siendo protestante, estando fuera de la Iglesia Católica, se salve. Ni uno. Y esto es un llamado y una advertencia para todos los que me están viendo, que ojalá sean de la Católica, porque es una advertencia para los que estamos en la Católica, como una advertencia para los que están fuera de la Iglesia Católica y que es un protestante, perteneciendo a otra iglesia. Para los católicos, si no se conservan y obedecen a Cristo, no son salvos. Para los que están por fuera, si no regresan al redil, a la Iglesia Católica, que es la que fundó Cristo, no son salvos. Por lo tanto, hay una sola iglesia que los puede salvar, y es la Iglesia Católica, y es lo que está escrito en la Biblia. Por eso dice la palabra que cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Por eso que yo estoy diciendo tan temerariamente, que no hay ni uno, no es porque César Arias lo diga, es porque así está escrito, así está escrito. Y le escribía yo a un caballero ahorita precisamente cuando él decía, es que yo tuve una revelación, y él mismo le mandé a contestar en el Facebook, papito, léase Gálatas 1 del 8 al 11. Si nosotros mismos o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Y vuelvo y repito, si nosotros mismos o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo les enseñó, sea anatema, sea maldito. Y mijo, cuídese más bien usted de eso que estás diciendo, engañando a la gente por dinero, porque usted es un hombre maldito y al final vas a ver lo que has cosechado, el mismo infierno. Está escrito y lo he dicho yo. Vamos pues a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Primera de Samuel 18, y es un resumen, 18 del 6 al 9, el 19 y del 1 al 7. O sea, Samuel capítulo 18 del 6 al 9, capítulo 19 del 1 al 7. Mi padre busca el modo de matarme. En aquellos días, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl para cantar danzando con tambores, gritos de alborozo y címbalos. Las mujeres cantaban y repetían al bailar: Saúl mató a 1000, David a 10.000. A Saúl lo enojó mucho aquella copla y le pareció mal, pues pensaba: han asignado 10.000 a David y 1.000 a mí, no le falta más que la realeza. Desde aquel día Saúl vio con malos ojos a David.
Saúl manifestó a su hijo Jonatán y a sus servidores la intención de matar a David. Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David y le advirtió: mi padre busca el modo de matarte. Mañana toma precauciones, quédate en lugar secreto y permanece allí oculto. Yo saldré y me colocaré al lado de mi padre en el campo donde te encuentres. Le hablaré de ti, veré lo que hay y te lo comunicaré. Jonatán habló bien de David a su padre. Saúl le dijo: no haga daño el rey a su siervo David, pues él no te ha hecho mal alguno, y su conducta ha sido muy favorable hacia ti. Expuso su vida, mató al filisteo, y el Señor concedió una gran victoria a todo Israel. Entonces te alegraste al verlo. ¿Por qué hacerte culpable de sangre inocente, matando a David sin motivo? Saúl escuchó lo que le decía Jonatán y juró: por vida del Señor no morirá. Jonatán llamó a David y le contó toda aquella conversación. Le trajo junto a Saúl y siguió a su servicio como antes. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Quiero decirles, muchachos, que yo tengo una forma de instruirme sobre los temas bíblicos. Uno es que yo me he visto los videos del padre Luis Toro, y eso me encanta, porque es el más asertivo para contarnos lo que está escrito en la Biblia apologéticamente y cómo él resuelve todos los inconvenientes y todas las problemáticas que los hermanos separados han engañado a los pobres malos católicos y los han llevado a esas congregaciones. Entonces yo me veo todos esos videos para conocer dónde está el capítulo y el versículo de esas inquietudes, y he aprendido mucho. Pero también me he visto las películas, por ejemplo, de Mateo, que la presentan en YouTube, pero tal y como está escrita. La película de Juan, el evangelista, contando el evangelio tal y como está escrita. Y así la de Marcos, la de Lucas. Entonces ahí me hago también cómo es el contexto de cuando Jesucristo habla, por qué él habló así, a quién le dijo esto, cómo lo dijo, en qué entonación lo dijo. Y entonces para mí es muy importante esa forma. Y ahora último, yo por ejemplo me vi la película o la miniserie del Rey David, que está en YouTube, la miniserie del Rey David, y en esa miniserie cuentan esta historia, la de Saúl y David, y cuentan evidentemente todo lo que hemos vivido estos días, cómo Dios escogió a David, por qué primero escogió al rey, el sábado escogió al rey Saúl, el lunes le quitó su trono, el martes buscó un nuevo rey, que es David, y lo unge. El miércoles contamos la historia de, qué bueno que contamos ayer, hombre, de Samuel. Bueno, contamos algo. Y hoy es jueves, estamos contando de que Saúl le tiene rabia a David. Ayer miércoles contamos cómo David mata a Goliat y cómo lo hizo. Y hoy jueves vemos cómo las mujeres comienzan a gritar: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000, porque mató a Goliat. Y entonces eso causa una envidia en Saúl. ¿Cómo? ¿Cómo así que David mató a 10,000 y yo solamente a 1000? Esa copla no me gusta. Comenzó a sentir rabia, envidia, odio, desesperación contra David, su siervo. Y eso es una cosa terrible que nos pasa a nosotros los hombres. Ejemplo, en las alcaldías municipales. Cuando un alcalde sube a la alcaldía, odia al que subió, al que sale. Y el que sale odia al que subió. Entre comillas ese odio, ¿no? Odia, entre comillas. Porque se despiertan unas cosas que están dentro de nosotros, que es la envidia, la ambición y esas cosas terribles, las venganzas, los odios y todas esas cosas. Entonces aquí sucede lo mismo. Saúl comienza a sentir rabia contra su siervo, él es el rey y quiere matarlo por lo que la gente está diciendo. Cómo las palabras de las personas lo pueden llevar a uno a problemas. Si uno dice una cosita aquí
y otra persona va y la tercivergea ante una persona que sea mala, es capaz de hacerlo hasta matar a uno por lo que uno está diciendo y sabiendo que no lo dijo. Pues aquí pasa eso, Saúl decide matar a David por rabia y envidia, no le falta sino que le quite el trono, y eso que él no sabe a esa instancia que ya ha sido ungido David, y que David está al lado de él sin saber que este es el ungido de Dios, sin saberlo, pero ya siente rabia contra David. Saúl no sabe que ya el profeta Samuel había ido con el cuerno de aceite y había ungido a David, no sabía, y por eso siente envidia, siente rabia. Él no sabe eso, pero ya comienza a sentir rabia de que hay una persona que está siendo más fuerte que él y que lo admiran más que a él mismo, y eso es normal en los seres humanos. Siempre sentimos envidia, rabias contra otra persona que esté haciendo un negocio parecido al que yo estoy haciendo. Si yo monto un negocio de empanadas acá y el vecino siente envidia y monta su negocio de empanadas, a mí me da rabia porque monto el negocio de él y porque no me deja progresar a mí. Así me pasaba cuando yo era publicista. Tenía mis ayudantes y mis ayudantes se volvían publicistas porque yo los formaba y me volvían competencia. Entonces a mí me daba desesperación eso, de que como si era mi ayudante ahorita está montando su propio negocio sabiendo que yo fui el que le enseñé. Falta de respeto y todas esas cosas. Aquí estamos viendo ese detalle y vemos cómo Jonatán intercede por David y le dice a David: escóndete mientras yo hablo con mi papá para ver qué podemos hacer. Y él intercede por David ante Saúl, y Saúl reconoce que es verdad, que lo único que ha hecho David es servirle, apoyarlo, que él en ningún momento desea el mal para el rey, que todo es invención de él. Por eso mi padre busca el modo de matarte. Bueno, vamos entonces con el Salmo. En Dios confío y no temo. Salmo 55 es un resumen. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa, oh Altísimo. Anota en tu libro mi vida errante, recoge mis lágrimas en tu odre. Dios mío, mis fatigas en tu libro, que retrocedan mis enemigos cuando te invoco. Así sabré que eres mi Dios, en Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Te debo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracia. Dios mío, confío en ti y no temo. Ese es un mensaje muy lindo. Nuestros problemas, nuestros enemigos, nuestras dificultades, invoquemos ese Salmo 55, leámoslo para que Dios crea un círculo de defensa a favor nuestro, pero que nosotros seamos siempre, como lo decía ayer, en oración y dispuestos siempre a hablar con Dios con misericordia. Evangelio, vamos a leer Marcos 3, 7, 12. Los espíritus inmundos gritaban: tú eres el Hijo de Dios, pero él les prohibía que diesen a conocer. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, y se postraban ante él y gritaban. Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oye, cuando uno lee esta historia, uno ve en la imagen la cantidad de gente. Me hace recordar, pues, con todo el respeto, esos conciertos de Michael Jackson o de esos famosos que la gente se les va encima a tocarlos y a quererlos
tocar porque es el que está de moda y todas esas cosas, y quieren sentir un poquitico la presencia de Él, quieren un autógrafo y todas esas cosas. Pues en el caso de Jesús es por 1000 veces más que la gente lo buscaba, no por fama, sino porque Él curaba gente y decían que por solo tocarlo era más que suficiente y se sanaban, y muchos que tocaban a Jesús se sanaban y más querían tocarlo. Usted se imagina esa situación tan difícil de Jesús, que Él se hacía a la orilla o en descampado y todo el mundo corría para donde Él y no lo dejaban quieto. Cómo sería el desespero de Jesús en ese tiempo, y Él guardarle la paciencia a todos, incluso a los fariseos y a los saduceos y a los que querían estar con Él y a todo mundo. No, era impresionante. Eso es lo que me alcanzó a reflejar ahí. Por eso dice que Él buscaba subirse a una barca para poder que la gente se quedara a la orilla y Él tuviese para poder respirar y seguir predicándoles a todos ellos. Esa partecita está reflejada aquí. Pero viene la partecita principal. Al enterarse, encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una barca. Como había curado a muchos, todos los querían echar encima para tocarlo. Esta parte. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante Él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Hasta los espíritus inmundos se le acercaban. Hasta los espíritus inmundos lo veían. Solo que Dios les hablaba y ellos obedecían. Este es un mensaje muy bonito, porque si lo atamos a Saúl, nos vamos a dar cuenta que a Saúl lo poseía un espíritu de envidia, un espíritu que nosotros, que al decirles yo, contarles yo la historia, ojalá ustedes se vean ese pedacito, pero se vean los 49 capítulos de la historia de David, van a ver cómo era la situación de Saúl. Saúl lo perdonó en este pedacito cuando Jonatán le dijo, pero al otro día ya nuevamente se le despertaba la envidia a Saúl contra David. Él lo perdonó muchas veces. Jonatán rogó por él y lo perdonó, y Saúl decía: sí, me arrepiento, no voy a volver a atentar contra mi hijo David. Pero al otro día nuevamente un espíritu inmundo se le metía a Saúl y nuevamente volvía a perseguir a David, a matarlo. Recordemos que de pronto va a estar más adelante, de pronto hasta mañana mismo, donde David tiene la oportunidad de matar al rey Saúl en una cueva. Se duermen todos, entra David, le quita la espada y le rasga su vestidura. En ese momento David pudo haber matado a Saúl, pero no lo hace, y seguramente que mañana lo vamos a leer, porque Saúl constantemente es invadido de espíritus inmundos que le van a causar mal. Él se arrepiente, pero al otro día ya no se arrepiente, ya quiere matarlo, y así se la pasa todo el tiempo, odiando a David, y David escondiéndose, y todas las torpezas que hace Saúl con tal de matar a David, mata hasta sacerdotes, levitas, hace una cantidad de disparates, hasta que por fin a lo último se muere el pobre Saúl. Pero ya casi de viejito se muere Saúl, creo que lo matan, pero muere de una forma atroz también por haber perseguido al ungido de Dios. Esa historia hoy es que nosotros podemos estar siendo invadidos de espíritus inmundos todos los días si nosotros no vamos al confesionario y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y Dios, con su misericordia, a través de ese sacerdote, nos devuelve la paz y la tranquilidad. Y aunque pequemos 1000 veces nos va a perdonar Dios cada vez que vayamos al confesionario, porque todos los días sentimos rabias, envidias, odios, rencores contra nuestros semejantes y nuestros seres queridos. Espero que hayan entendido esto tan bonito. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.